En el vídeo de hoy vamos a resolver uno de los ejercicios quizá más complicados que nos podemos encontrar en el tema de cónicas. Se trata de un caso particular de obtener los puntos de intersección de una recta con la curva, en este caso con la hipérbola. Es un caso particular porque la recta que nos dan, es decir, la recta secante con la hipérbola, pasa por uno de los focos. En realidad, el método que hay que utilizar es siempre el mismo. Lo que ocurre, o es el mismo de siempre, mejor dicho, lo que ocurre es que nos vamos a encontrar con algunas causas puntuales, algunos detalles que nos puede llegar a confusión y nos podemos llegar a confundir un poquito. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este caso, que nos dan un vértice y los dos focos, es obtener el otro vértice para poder determinar la circunferencia principal. Para ello lo que hacemos es determinar la mediatriz del segmento que determinan los dos focos, del segmento que determinan los focos F1 y F2. Por lo tanto, lo primero que hacemos es determinar la mediatriz. Esta mediatriz la voy a poner en color verde. Esta mediatriz es esta recta verde que tengo aquí dibujada. Esta recta verde se va a cortar con el eje real de la hipérbola en un punto que va a ser el centro de la hipérbola, el centro de la curva. Bien, pues a este punto, a este centro de la curva, le voy a llamar punto O. Le voy a llamar O. Bien, y este punto O nos va a permitir ya trazar la circunferencia principal para obtener el otro vértice. Entonces, concentro en el punto O y radio hasta el vértice A2, obtengo la circunferencia principal, que es esta circunferencia que acabo aquí de pintar. La voy a poner también en color verde. A esta circunferencia le voy a poner además la etiqueta circunferencia principal. Bien, ya tenemos dibujada la circunferencia principal, le hemos puesto una etiqueta y la tenemos aquí en color verde para que se vea bien. Bien, a continuación lo siguiente que yo tengo que hacer es obtener la circunferencia focal. Vale, ¿para qué quiero obtener yo o para qué me hace falta la circunferencia focal? Vamos a ver. Para obtener este ejercicio, para resolver los puntos de intersección de una recta con la hipérbola o con la elipse o con la parábola, es lo mismo, lo que tengo que basarme es en la definición de la cónica como el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes a la circunferencia focal y pasa por uno de los focos. Repito, lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes a la circunferencia focal y pasa por uno de los focos. De todos esos puntos que constituyen la curva, nos va a interesar los puntos, los centros de las circunferencias que estén en la recta R. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es determinar la circunferencia focal. Bien, antes voy a poner aquí el punto A1, que no le había puesto la nomenclatura, no le había puesto su etiqueta. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es dibujar la circunferencia focal. Para poder dibujar la circunferencia focal tengo que saber cuánto mide el eje mayor. Para ello, simplemente medirlo. Desde A1 hasta A2 me sale que es una medida de 5,6. Bien, pues con esa medida de 5,6 lo que hago es trazar, con esa medida de 5,6 lo que hago es trazar una circunferencia de radio F1. De centro F1 y radio 5,6. Y esta circunferencia que ha aparecido aquí, esta circunferencia que voy a pintar, voy a colorear en color azul, es la circunferencia focal. Circunferencia focal, que como digo, nos es necesaria porque lo que estoy buscando es un centro, o mejor dicho, dos centros de circunferencias que sean tangentes a esta circunferencia focal y que pasen por el foco, por el otro foco. ¿Qué ocurre? Que esto es un caso que ya debemos haber estudiado en temas anteriores de Apolonio. Bien, para ello lo que hago es trazar una circunferencia auxiliar que tenga su centro en la recta, que me dan y que pase por el foco F2 y además corte la circunferencia focal. Parece que son muchas cosas las que tiene que cumplir, pero es muy sencillo. Simplemente es una circunferencia que pase por el foco F2, que tenga su centro en la recta que me dan y que corte la circunferencia focal. Pues llego y, por ejemplo, aquí mismo, fijaos que sin pensar en dónde lo pongo, dibujo ya
perdón, que aquí he hecho una cosa extraña, dibujo ya la circunferencia que pasa por el foco F2 y que corta la circunferencia focal. A esta circunferencia igual la voy a poner de algún otro color para que se vea más claro. La vamos a poner de color rojo. Vamos a quitarle la etiqueta para no confundirnos y a su punto le vamos a convertir en una aspa, en una X, sin etiqueta también, para no liarnos. Es decir, esto simplemente es una circunferencia auxiliar, una circunferencia que yo me invento. ¿Para qué? Para obtener el centro radical entre tres circunferencias. ¿Qué tres circunferencias? La circunferencia solución, que no nos va a hacer falta pintarla, pero sí obtener su centro. La circunferencia auxiliar, que es esta circunferencia roja, y la circunferencia focal, que es esta circunferencia azul. Para obtener ese eje radical, lo que tengo que hacer, perdón, ese centro radical, lo que tengo que hacer en primer lugar es determinar el eje radical entre la circunferencia focal, la azul, y la circunferencia auxiliar, la roja. Bien, pues simplemente uno los puntos de corte de las dos circunferencias. Estos puntos, que yo voy a llamar 1 y 2, son los puntos de corte de la circunferencia focal con la circunferencia auxiliar y son los puntos que me determinan, que uniéndolos, me determinan el eje radical de ambas circunferencias. Bien, ahora el siguiente paso que tengo que hacer sería una perpendicular desde F2 a la recta R. Perdón, antes voy a poner esto de otro color para no liarnos. La recta que acabo de pintar la voy a poner de color marroncita, de este color especie como de naranja. Este será un primer eje radical. El siguiente eje radical va a ser una perpendicular a F2, perdón, a la recta R por F2. ¿Qué ese eje radical quién va a ser? Va a ser el eje radical de la circunferencia que pasa por F2, es decir, de la circunferencia de la cual estoy buscando el centro, y la circunferencia auxiliar. Pues directamente ya trazo la perpendicular por F2 a la recta R. Igual que antes, a esta circunferencia, perdón, a esta recta le pongo de color naranja. Le voy a quitar también la etiqueta para que no haya en el dibujo demasiadas cosas. Entonces, donde las dos rectas naranjas se cortan, es decir, donde se cortan los dos ejes radicales, voy a tener el centro radical de las tres circunferencias. Repito, ¿qué tres circunferencias? La circunferencia focal, la circunferencia auxiliar y la circunferencia solución. ¿De acuerdo? Que en este caso, como no es un problema de tangencias, sino que es un problema de cónicas, no tengo yo que dibujar la circunferencia solución. Solamente tengo que obtener su centro. Bien, ¿qué propiedad cumple este punto, este centro radical? Que el segmento tangente, es decir, trazando la recta tangente desde ese punto exterior a cualquiera de las circunferencias, me va a delimitar lo que se llama el segmento tangente, es decir, un segmento que va a ser de la misma magnitud en cualquiera de las tres circunferencias. Así que, con las dos circunferencias que tengo pintadas, ya sea la azul o ya sea la roja auxiliar, puedo yo obtener un punto, el punto de tangencia de ese segmento tangente. Bien, lo voy a hacer con la circunferencia focal porque parece que va a quedar un poquito más claro. Lo que hago simplemente es una semicircunferencia de centro F1, perdón, de extremos F1 y centro radical. Ahí obtendría este semiarco, o sea, este arco de semicircunferencia, ¿de acuerdo? Que lo voy a pintar en color moradito, este moradito de aquí, donde este moradito de aquí se corte con la circunferencia focal, con esta circunferencia azul, voy a obtener ese punto de tangencia. Entonces, este punto de tangencia ya es el punto de tangencia de una circunferencia que tendría su centro en la recta que me piden. Pasaría por el punto F2 y además sería tangente a la circunferencia focal. Por lo tanto, este punto de tangencia sería ya uno de los que estoy buscando. Lo que necesitaría sería el centro de esa circunferencia. Es decir, el centro de esa circunferencia, que es tangente a la circunferencia focal y que pasa por F2, va a ser uno de los puntos que estoy buscando. ¿Cómo obtengo el centro de la circunferencia? Pues teniendo el centro de la circunferencia de la circunferencia focal y el punto de tangencia, lo que tengo que hacer es unir F1 con T1. Y en este punto de intersección obtendría el punto de intersección, uno de los puntos de intersección de la recta, vamos a llamarle punto P, de la recta con la elipse, con la hipérbola, perdón.
Para obtener el otro punto de intersección, es decir, lo que sería el punto Q, haría exactamente lo mismo, es decir, trazaría una semicircunferencia de extremos el centro radical y el foco F1, ¿de acuerdo? Lo voy a poner igual que antes en color morado y sin etiqueta para no confundirnos, donde esa semicircunferencia corte con la circunferencia focal, que es este punto que tenemos aquí, le voy a llamar T'. Este va a ser el punto T'. Este punto va a ser el punto de tangencia de una circunferencia que va a ser tangente a la circunferencia focal, que va a pasar por F2 y va a tener su centro en la recta que me piden. Es decir, por tanto, va a ser la solución al ejercicio que me están pidiendo. A ver, a este voy a ponerle T'. Bien, ya tengo T'. Lo que tengo que hacer ahora es unir F1 con T', con una recta que une F1 con T' y donde la recta que une F1 con T' se corta con la recta R, obtengo este punto, vamos a llamarle punto Q, ¿de acuerdo? Que sería el centro de la circunferencia, tangente a la circunferencia focal y que pasa por el foco F2, cuyo centro está en R, es decir, será el punto de la hipérbola, teniendo en cuenta esa definición de hipérbola. Este punto vamos a llamarle punto Q. Entonces la solución al ejercicio sería este punto P, que ya habíamos obtenido, voy a ponerlo aquí más grande para que se vea, y este punto Q. Como digo, este ejercicio es un poquito más, es de los más complicados que nos podemos encontrar. Como veis, tampoco es que tenga ninguna dificultad insalvable ni que sea especialmente difícil. Sin embargo, sí nos podemos encontrar con algunas pequeñas particularidades que si no lo tenemos muy claro nos puede llegar a confundir bastante.